Vamos a leer Josué capítulo 7, verso 1 y 12, bajo el tema imparables contra el pecado. Dice así la Escritura: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Al verso 12. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Oiga bien, el pueblo dice, vino a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. La presencia de Dios se va. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dios bendiga esta hermosa palabra en nuestros corazones. El anatema lo hablamos la semana pasada, que fue una de las recomendaciones que Dios le dio al pueblo cuando tomó la ciudad de Jericó, capítulo 6. Le dijo, cuidado, tocan el anatema. Y es que esto nos pasa hasta en la familia, ¿verdad? Porque lo primero que le dices a tu hijo es lo primero que va a hacer. Y te lo dije que no lo hiciera. Y el Señor se lo dijo en el capítulo 6, cuando entraron a Jericó: pueden entrar, matar, destruir todo porque van a tomar la tierra, pero cuidado, toman algo de lo que hay ahí porque es anatema. Y explicábamos la semana pasada que eso significa estar bajo maldición, y lo que está bajo maldición está destinado a la destrucción por el Señor. De tal manera que el Señor le advirtió que si ellos tomaban del anatema, el Señor les dijo, van a acarrear turbación, van a acarrear desgracia para ustedes. Y como decimos nosotros, dicho y hecho. Fue lo primero que pasó. Entraron a Jericó y uno de ellos se le ocurrió ocultar algo bonito que vio él. Ahí pueden leer la historia, dice que agarró oro, agarró manto, agarró muchas cosas, plata. Obviamente dijo, aquí nadie me ve, aquí estamos en una guerra, en una destrucción y nadie va a mirar esto. Pero ¿cuántos saben que los ojos de Dios lo ve todo? Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Dice, aún las tinieblas resplandecen como la luz delante de ti. Llega a decir en ese salmo el salmista, si aún me voy al Seol, ahí estás tú también. ¿Sabe qué significa el Seol? Hasta el mismo infierno. El Señor es dueño de todo y puede entrar donde Él quiere. Hasta el mismo infierno el Todopoderoso puede mirar y entrar. Por eso estamos viendo que lo primero que el Señor le dijo fue lo que hicieron. Esta familia de Acán tomó del anatema lo que está bajo maldición y lo escondió. Quiero empezar diciendo esta mañana que lo único que puede parar a una iglesia imparable es el pecado. ¿Escuchó bien eso? Lo único, oiga bien, o sea, ni el infierno, ni el diablo, ni las huestes, nada te puede parar de lograr lo que Dios tiene para tu vida, pero solo hay una cosa que te puede detener y destruir, y eso se llama pecado. ¿Cómo se llama? Por eso, hermano, no hay que tener contemplación contra el pecado. No hay que jugar con el pecado. No hay que verlo como inofensivo. Es algo que está listo para darnos, hermanos, una mordida mortal como una serpiente y acabar con nuestras vidas. Por eso lo único, oiga bien, lo único en el universo, en la tierra, arriba y abajo, que nos puede privar de la victoria, se llama el pecado. Fíjese bien cómo el Señor les había hablado esto ya en Deuteronomio, les había advertido lo que podía pasar cuando había pecado y cuando obedecían. Veamos primero lo positivo. ¿Qué pasaba si el pueblo se mantenía obediente? Deuteronomio 28:7. En relación a las conquistas, las batallas, tomamos ese texto como una ilustración que significa cualquier área de tu vida, hermano. Que el enemigo venga contra ti. Si tú estás en santidad y en obediencia, tú eres más que vencedor todo el tiempo. Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantare contra ti.
Ahí, hermano, cualquier enemigo que se levante, grande o pequeño, conocido, desconocido, no podrá contra el pueblo de Dios que vive en obediencia. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Gloria a Dios. Señor se lo dijo a Josué, Josué 1:5. Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ahora ya entendemos la condición de eso. Sí se mantiene en obediencia a la palabra de Dios. Como dije en un momento, Dios no está amarrado tampoco. Como dice, Dios me tiene que bendecir, ya me dijo que me bendecir, ahora yo hago lo que quiera y la palabra de Dios tiene que cumplirse. ¡No! Dios no puede estar a nuestra voluntad y a nuestra disposición, porque Dios es Dios sobre todas las cosas, soberano. Y por eso Él pone la condición. Y aquí vemos que uno de los beneficios de obedecer es que nadie, ningún enemigo podrá derrotarte. Y esta mañana podemos decir, todo aquel que esté en el camino del Señor, que Dios ha derrotado a nuestros enemigos hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden confirmar eso? ¿Cuántos enemigos? Y hablamos no de personas. Aclaro eso por aquellos, ¿verdad?, que no han leído la Biblia. No son las personas tus enemigos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y es la hueste espiritual de maldad que te trae problemas, que te trae discusión, conflicto, que te trae división, egoísmo, odio. Todo eso viene del maligno. Y por eso dice el Señor que ninguno de los enemigos va a prevalecer. Pero si nosotros desobedecemos, el día de mañana, el día de hoy mismo, nos resbalamos y creemos en la palabra y conocemos la palabra, pero flaqueamos, pero nos resbalamos. Automáticamente, hermano, la promesa de la victoria se esfuma de nuestros ojos. Porque dice Deuteronomio 28:25. Ahí está la advertencia de lo que sucede cuando desobedecemos. Mire lo que dice 28:25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Mire qué triste. Cuando estábamos obedeciendo, dice que los enemigos huirán delante de nosotros. Pero cuando vivimos en el pecado, hermanos, no vemos ni una, como decimos por ahí. Una tras de otra, un problema tras de otro. Y no le vemos salida. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos está entregando derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Ahora somos nosotros los que huimos. Cuando vivimos entonces en la desobediencia, cuando cometemos ese pecado como Acán y cualquier otro tipo de pecado, hermano, la protección de Dios, las promesas de Dios ya no pueden cubrirnos, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios no tiene convenio con el maligno. Gloria al Señor. Mire, en esta historia, para resumirla, dice que cuando ellos vieron la gran victoria de Jericó, avanzaron a la siguiente ciudad que se llama ahí, el verso 2 puede ver usted, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Ya estaban establecidos en Jericó, ya era de ellos, ahora la siguiente ciudad se llamaba Jai. Y es interesante que esa ciudad era una pequeña ciudad, hermano. Era insignificante en tamaño, por lo tanto era pequeña en ejército, era pequeña en resistencia. Mire, hasta ellos la minimizaron, porque en el verso 3 ellos le están diciendo a Josué, le dijeron, lea ahí el verso 3, volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo. ¿Y para qué vamos a ir todo? Con unos cuantos que vayamos nosotros tomamos esa ciudad. Mira que si es chiquita, es pequeña. Al final del verso 3 ellos terminan diciendo, hermano, dice porque son pocos. Ahí subrayo el final del verso 3. Esa es la razón, ellos se consideran, ¿verdad?, que ya tienen la victoria en la mano. Y es que claro, cuando estamos en la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, agradando al Señor, la victoria está en nuestra bolsa. Eso es seguro. Pero cuando nosotros nos hemos rebelado, y quiero decirte que la rebelión puede ser consciente o inconsciente incluso. Porque tú puedes pecar sin darte cuenta. Hay pecados por omisión, pero es pecado. Santiago 3 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay excusa, hermano. Lo siento. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Lo siento, dice Dios, pero es pecado.
que no te diste cuenta, lo siento, pero es pecado. Por eso cada día tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, mira si hay en mi pecado, perdóname. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos los días hay que arrepentirse, iglesia. No, parece que no están convencidos de eso. Wow. ¿Acaso el Señor no le dijo a aquellos hombres que querían lapidar, apedrear a aquella mujer? Bueno, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién la tiró? Cero, nadie tiró piedra. Eso somos todos nosotros, hermano. Aunque estemos en el camino del Señor. ¿Sabe que en la última cena Jesús se agachó para lavarle los pies a los discípulos y le dijo: los que están limpios solo necesitan lavarse los pies? Y eso simboliza que cada día nosotros andamos en este mundo y el polvo de la inmundicia se puede adherir a nosotros. Y por eso tenemos que estar todos los días confesando nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. Mire que ellos minimizaron Jai. Era muy pequeña, para ellos era débil, pero ellos no contaban. Estos no sabían que el pecado ya había entrado en Israel. Y si el pecado ya había entrado en Israel, Jai, que era una ciudad pequeñísima, ahora por causa del pecado, esa ciudad era como un gran imperio imposible de vencer. ¿Oyó eso, hermano? Eso quiere decir que cuando en tu vida hay pecado, el demonio más pequeño y miserable te hace la vida imposible. Cualquier sea el problema, hermano, no te puedes deshacer de él. ¿Por qué? Le abriste las puertas al enemigo. Y él se va a estar aprovechando, no te va a dejar en paz hasta que vengas a arrepentirte y confesar tu pecado delante de Dios. Mientras tanto, el enemigo podrá más que nosotros. El enemigo podrá más que nosotros. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? El enemigo podrá más que nosotros si no confesamos nuestros pecados. Es una verdad, una realidad. Y hoy quiero enfatizar sobre eso. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos a cuentas con Dios cada día. Hoy es día de ponernos a cuenta con Dios. Cuando ellos fueron entonces, sin darse cuenta de este pecado, fueron a la batalla, hermanos, y salieron derrotados. Huyeron. Un puñado del ejército de Jai hizo correr a más de 3,000 hombres, que dice que fueron los que fueron a la batalla. Wow, salieron y mataron a muchos de ellos. Y cuando ellos ven, hermanos, la destrucción, la desgracia que sucedió, se quedaron perplejos, porque esto no se lo esperaban ellos. Y nosotros a veces nos preguntamos: y bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué está pasando esto en mi vida o en mi casa? Estoy asombrado. Es tiempo de reflexionar y ponerse a cuenta con Dios. ¿Qué está pasando? Y Josué se angustió con los ancianos y dice que se postraron. Ellos tenían una práctica, los judíos, de ponerse, hermanos, la cara contra la tierra y echarse tierra en su cabeza, en señal de humillación, de arrepentimiento, pero en señal también de lamentación. Estaban tristes, angustiados, llorando. ¿Cómo es posible? Oiga la oración de Josué en el verso 7. Parte de la oración de Josué. Mire lo que le dice a Dios. Y es por eso, hermano, que cuando usted no sabe por qué están pasando las cosas, cuidado, le reclama a Dios porque está haciendo mal en esa oración. Al no conocer por qué están sucediendo algunas cosas. Mire cómo habló Josué. Verso 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán? O sea, ¿quién dice? ¿Por qué nos trajiste para acá? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Oiga bien lo que Josué está hablando. Josué está hablando mal ahí. ¿Cuántos saben que a veces oramos mal? Santiago 4 lo dice: pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Así que hay oraciones que son malas, ¿sí o no? Hay oraciones incorrectas, ¿sí o no? Pues hay que saber orar y hay que venir delante de la presencia como Dios quiere, para que la oración suba al trono de la gracia. Entonces Josué se postró a reclamarle a Dios, como muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Qué pasó, Señor? Pero si estoy cumpliendo, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy haciendo algo, pero todavía no hemos examinado bien la situación. Y Josué entonces está reclamándole a Dios, está orando mal. La respuesta de Dios es inmediata. En el verso 10, cuando él termina de hablar,
Dios le da esta palabra. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué quiere decir esa palabra que el Señor le dice a Josué? Josué, ¿qué estás haciendo? No quiero que me hables así, levántate. ¿Por qué estás orando de esa manera? Al Señor no le gustan nuestros reclamos, hermanos, cuando nosotros ignoramos algo que ha sucedido en nuestra vida. Es mejor ser humilde y decirle: Señor, dime qué está pasando. Señor, ilumina mi mente. ¿Cuántos saben que necesitamos que Dios nos revele? No lo sabemos todo. Ora al Señor, pídele dirección, pídele iluminación y verás que el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Amén, hermano. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuántos creen que Él responde? Entonces ora, pero abre tu corazón de verdad. Humildemente, hermano. Delante de Él no hay que ir con máscaras. Hay que abrirse totalmente y decirle: Señor, tú me conoces bien, pero a veces ni yo mismo me conozco. Dígaselo al Señor. Él sabe lo que usted le está diciendo y por eso te pido que me enseñes. Muéstrame, Señor. Y Dios, fiel a su palabra, dice: yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. ¿Se da cuenta que por eso hay que venir con este espíritu? Josué cometió ese error en ese momento. Y está escrito para que nosotros no lo cometamos como él. Sino que primero le preguntemos a Dios qué está pasando. Quiero pasar al primer punto que quiero abordar esta mañana bajo este tema: imparables contra el pecado. Número uno, lo que aprendemos de esta historia, hermanos, es que hay consecuencias de no confesar el pecado. Número uno, hay consecuencias negativas, por supuesto, de no confesar el pecado. Nosotros podríamos, hermanos, parecer muy listos, ¿verdad? Muy inteligentes. Nadie se dio cuenta, nadie me vio, nadie supo y puedo aparentarlo, pero el Todopoderoso lo tiene todo bien claro. Lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, por un tiempo pudiéramos aparentarlo, pudiéramos fingir y pudiéramos actuar muy bien, por un tiempo. Pero, hermano, dice que la casa que está fundada sobre la arena, cuando venga el viento y la tempestad, se va a destruir. Una vida íntegra es como que está fundada sobre la roca, que aunque vengan los vientos, las tribulaciones, dice, esa casa no va a caer. Una vida fundada sobre la apariencia, sobre la mentira, sobre lo oculto, está fundada sobre la arena. Tarde o temprano sufre la ruina el que vive de esa manera. Porque el Señor lo habla claramente. Y por eso es que dice: da tiempo para arrepentirnos. Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vamos a ver ese punto. Dice consecuencias. Y quiero decirte que en la historia que vemos ahí, las consecuencias son tan grandes, tan amplias, que vamos a resumirla en tres niveles de consecuencias. Para que veamos, hermano, que pareciera algo sencillo. ¿Y por qué voy a andar yo confesando el pecado? ¿Y por qué voy a andarlo diciendo? Y yo no he hecho nada, yo no siento que no he hecho nada. Hermanos, no caigamos en esa trampa del enemigo y mejor vengamos a pedirle al Señor misericordia y perdón. Niveles de consecuencia. La primera gran consecuencia, recuerde que leímos que Dios le dijo a Josué que el pueblo había cometido anatema. Y fíjese que fue una familia, pero el pecado contaminó. El pecado es peor que la pandemia, hermano. Se esparce rápidamente sus efectos. Entonces hay una consecuencia nacional que sufre el pueblo. Una consecuencia general, universal del pecado. ¿Te recuerda el jardín del Edén? Pecó Adán y Eva, pero hasta la tierra alcanzó maldición por eso. Dios maldijo la tierra para que no diera fruto como daba en el jardín del Edén. O sea, el pecado va a afectar a la nación. Oiga bien eso. El pecado de la gente afecta a su ciudad. ¿Cuánto escucharon eso?
Las ciudades se vuelven invivibles, insoportables por causa del pecado de sus ciudadanos. Y por eso es que se vuelven, hermanos, lugares imposibles de vivir, donde hay mucha violencia, muerte, destrucción. Satanás reina ahí. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento y perdón. Miren lo que el verso 24 nos enseña ahí. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 12 primero. El verso 12. El pecado no confesado tiene una consecuencia nacional. Dios le dijo, y voy a repetirlo: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Oiga bien, Israel viene a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El Señor habla como pueblo, como comunidad, y es importante que comprendamos eso. Por eso el Señor le dice a la iglesia, al pueblo, a su iglesia, en 2 Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se devolvieren de sus malos caminos. Subraye eso, porque no es solo orar y buscar su rostro, hay que devolverse del mal camino. Amén, hermano. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados en primer lugar, y luego dice, sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios traiga sanidad a la tierra? Hoy hay que arrepentirnos entonces, y Dios perdonará y sanará la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso se lo dice a su pueblo, no se lo dice al mundo. No es el mundo, no son los delincuentes, los mafiosos los que tienen que arrepentirse, es el pueblo de Dios que tiene que arrepentirse. Si mi pueblo, dice, no sé si el mundo se arrepiente. Amén, hermanos. Somos nosotros entonces, usted y yo que estamos aquí. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que pedir perdón. Proverbios 14:34. Es clara la palabra completando este punto. El pecado afecta a la nación, a la ciudad. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Cómo pierde una nación por los pecados de su pueblo? Pierde todo, hermano, pierde todo. No hay, hermano, confianza en nada, no hay seguridad en nada, no hay crecimiento, no hay desarrollo, solo destrucción. Pero avancemos. Lo que se ve a nivel nacional se ve reflejado en las familias. El pecado no confesado tiene consecuencias negativas en nuestras familias. Amén, hermanos. Familias. Hasta los que no vinieron a cometer ese pecado, ellos reciben el impacto negativo, no la culpa, no es que sean culpables, pero el pecado es como una bomba con ondas expansivas, y ellos salen heridos por causa del pecado de una persona. El impacto llega a ellos. Mire lo que pasó con la familia de Acán. Fue Acán el que robó. Lea conmigo ahí ahora sí el verso 24. El pecado tiene consecuencia familiar. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. ¿Qué le tomaron, hermano? El dinero, el manto, el lingote de oro. Pero no solo tomaron eso. ¿Qué dice ahí, hermanos? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Sabe para qué lo llevaban ahí? Apedrearlos, aplicar la sentencia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Era cierto allá en el Antiguo Testamento, sigue siendo cierto hoy en día. Dios no ha cambiado. La paga del pecado será siempre muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escoge la vida y nos arrepentamos y Dios nos dará la victoria siempre. Gloria al Señor. Vemos ahí, hermanos, eso a cualquier padre de familia esta mañana creo que le estará causando tristeza. Oír, solo imaginarse, que no solo va Acán, diría, porque lo apedrean a él, pero van sus hijos a la muerte. Tal vez tú digas, bueno, eso ya no sucede hoy, nadie va a apedrear a mis hijos. Sí, hermano, nadie va a apedrear a tus hijos ahora. Pero el efecto del pecado será siempre destrucción y muerte. En aquel tiempo era de esa manera, hoy es de otra manera.
pero el efecto será el mismo. El pecado nuestro estará destruyendo a nuestros hijos. ¿Cuántos escucharon eso, hermano? Tal vez no sea inmediato, porque cuando Adán pecó, el Señor le dijo: el día que comieres de eso, de cierto morirás. Comieron, desobedecieron y no cayeron muertos. Murieron hasta que cumplieron la edad. Pero en ellos comenzó a morir todo lo bueno que Dios le había dado. Se acabó la comunión, se acabó el gozo, se acabó la paz, se acabó la felicidad. Hermano, ¿y qué es peor que en este mundo? Que aunque lo tengas todo, no vivas en paz, ni vivas en gozo, ni en tranquilidad, no puedas ni dormir. Porque hay un pecado que está carcomiendo la conciencia de la persona. Y es mejor estar en paz con Dios y comer un plato de frijoles. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso al Rey. Eso es lo mejor, gloria a Dios. Bendito su nombre. El pecado afecta a nuestros hijos. Dios lo dijo, ese fue el primer efecto que puso cuando escribió los 10 mandamientos el Señor. Vaya conmigo a Éxodo 20. La primera advertencia es que nuestro pecado traería consecuencias a nuestra familia. Tus hijos y los hijos de tus hijos como efecto, como impacto, hermano. Porque usted se preguntará, ¿por qué será que los hijos de un alcohólico luego con los años de repente se hace alcohólico? ¿Por qué será que una persona que vive de esta manera, ¿verdad?, robando, mintiendo con el tiempo, los hijos comienzan a hacer lo mismo, a practicar? Es que hay una herencia, hay una consecuencia que ellos aprenden por lo que están viendo y van a repetirlo socialmente. Y eso no se va a cancelar hasta que no venga la sangre de Cristo sobre ellos. Pero oiga lo que dice la advertencia, Éxodo 25. Hablando el Señor contra el pecado de la idolatría, pero esto puede aplicar a cualquier pecado, hermano. Éxodo 25 dice: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de los dioses falsos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así dice el Señor, amén, hermano. Dice que Él lleva esa maldad y la deja que vaya pasando de generación en generación hasta que no venga el momento que alguien se levante en esta familia y pida perdón, se arrepienta y el Señor cancela toda maldición. Cristo los hace libres. Cristo nos libera de toda maldición generacional. Gloria al Señor. Pero mientras el pecado no esté confesado, seguirá transmitiéndose generacionalmente. Ahora, fíjese bien que es la persona que oyó esta palabra, le están diciendo sobre la tercera y la cuarta generación. Ahora imagínense que si la segunda, la tercera y la cuarta siguen el mismo pecado, se va prolongando la generación. ¿Se entiende? No es que se va a cortar aquí ya mi pecado, pues va a llegar hasta la cuarta. No, cada persona tendrá una generación por delante. Por eso es importante saber que si no confieso mi pecado, no solo estoy afectando mi ciudad, estoy afectando mi generación. Y por mucho que usted le diga, yo le voy a dar una buena educación a mis hijos, yo le voy a dar una buena cuenta bancaria a mis hijos, no, déjale una buena vida de paz y relación con Dios, y eso será lo mejor, hermano, que podrá gozar libre de estas consecuencias del pecado. Gloria al Señor. El tercer nivel de impacto del pecado, además de la ciudad, la familia, pues obviamente es sobre la persona que vive en el pecado sin confesarlo. Tiene consecuencias individuales, personales. Quiero tomar como ejemplo cuando llegaron ahí a la casa a la tienda de Acán, en el verso 21, no lo leo todo, pero el final dice que ellos, cuando Dios descubrió el pecado, que lo vamos a ver más adelante, ellos fueron a buscar, porque Acán tuvo que decir a dónde estaba lo escondido, tuvo que hablar de su pecado. Y leo el final del verso 21 que les dice a Josué y a los hijos de Israel: he aquí, dice, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Mire, quiero tomar esto como una ilustración importante. Acán no solo puso el dinero ahí, ¿verdad?, en un guardarropa, en un baúl, lo que sea. Dice que hizo un hoyo en la tierra y ahí lo metió. ¿Dónde estaba lo robado, hermano? Enterrado. ¿Dónde estaba lo robado?
enterrado. Yo quiero que repita esa palabra. ¿Dónde estaba el pecado? El pecado estaba enterrado. Fíjese bien con ese punto. Muchas veces nosotros, como dije al principio, conscientemente podemos tratar de enterrar el pecado, ocultarlo. Pero a veces lo ocultamos inconscientemente, sin darte cuenta. Pero el efecto es el mismo. Mira, hermano, no hay nada más terrible en la vida de una persona que vivir con un pecado enterrado. Oh, qué tragedia esa. Qué triste es esa vida, hermano. Vivir con un pecado no confesado. Eso es tremendo. Por eso esta mañana Dios nos está hablando como pueblo que tenemos que ser imparables contra el pecado esta mañana. Que no podemos jugar con esto. Que no podemos, hermanos, ser flexibles con esto. Si hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo, que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser radical, es contra el pecado. Radical es contra el pecado. Primero Dios y luego lo demás, hermano. Dios es primero. Por agradar a tu amigo, al mundo, a alguien, tú cometes un pecado. Los apóstoles dijeron, juzguen ustedes, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que el pecado de Acán estaba enterrado. Muchas veces nuestra vida ha venido dejando pecados enterrados. Y a veces nos arrepentimos de algo que nos acordamos, pero no nos arrepentimos de algo que no nos acordamos. Y ese es el problema, el peligro, hermano. Los psicoanalistas pues descubrieron que nosotros tenemos no solamente un área que se llama conciencia. La conciencia es lo que estamos aquí sintiendo, viendo, oyendo. Sabemos que estamos aquí, quién soy, dónde vivo, esa es la conciencia. Pero ellos dicen que hay un estrato inferior, profundo en nosotros que se llama inconsciente. Y que el inconsciente se expresa mejor cuando estamos dormidos. Fíjese bien, por eso hay muchos sueños que hay que ponerle mente. Porque la inconsciencia quiere desahogarse y te reflejas en sueños ahí. Por eso hay que pedirle a Dios dirección y sabiduría para interpretar lo que soñamos. La inconsciencia se revela muchas veces cuando se te sale una palabra y dices, ay, sin querer lo dijo. El inconsciente quiere salir porque no soporta el pecado enterrado. Muchas cosas, hermanos, que no entendemos que pasan es porque están ahí atrapadas en un lugar donde ya no tenemos acceso. Pero te digo esta mañana, el Espíritu Santo puede entrar al lugar más profundo de tu vida y sacar todo pecado que no te acuerdes y limpiarte de toda maldad esta mañana. Por eso el Señor entra a mi vida, examíname. Hermano, usted ni se acuerda del pecado que cometió cuando era niño, joven, adolescente. Usted no se acuerda ya. Pero ese pecado ahí está si no se ha arrepentido. Son como las casas que tienen sótanos, ¿verdad? Ahí guardan de todo. Ya ni se acuerdan lo que tienen. Pues nosotros tenemos en los garajes cosas guardadas y usted ni se acuerda lo que puso ahí ya. ¿Sí o no? Es que así es. Esta mente es pequeña y no puede cargar con todo. Por eso el cerebro hace ese trabajo de respaldo. Saca lo que no está ocupando y lo va almacenando. Pero ahí queda almacenado. Este es como la computadora, ¿verdad? Que almacena el respaldo. Pero eso está causando problemas ahora, lo que está guardado. Lo enterrado está afectando a la nación, está afectando a la familia, está afectando a los hijos y me está afectando a mí. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy podemos ser libres. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Porque el Señor dijo el Señor, santifíquense y quiten ese pecado de en medio de ustedes. Ese fue el llamado de Dios y ellos no sabían todavía cuando el Señor les está hablando de esta manera. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Salmo 32:3, hermano. Cuando una persona conscientemente o inconscientemente se niega a pedir perdón y dice, yo no tengo de qué arrepentirme, pues observe lo que pasa cuando vivimos en esa posición. David lo experimentó cuando por un tiempo no quiso confesar su pecado y dice Salmo 32, verso 3. Mientras callé, en otras palabras, no confesó, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es claro, hermano, es claro que el pecado enterrado también nos puede enfermar. Mis huesos se envejecieron, perdiendo vigor, fuerza.
necesitamos ponernos a cuenta con Dios para que Él pueda sanar nuestra alma. ¿Cuántos saben que Él puede sanar tu alma? Sana tu espíritu, sana tu alma, como sana nuestro cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Pero voy al punto, avanzar entonces, ese pecado que está trayendo consecuencias. Gracias damos a Dios, porque en segundo lugar aprendemos esta mañana que Dios siempre descubre el pecado oculto. ¿Oyó bien eso? Dios siempre descubrirá el pecado oculto. Siempre lo hará. No sé cuánto tiempo va a pasar dándote oportunidad que voluntariamente lo confieses, pero Él un día lo va a sacar a luz. ¿Qué dijo Jesús? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Nada escondido que no salga a luz. De una manera, ya estamos hablando en el primer punto, que está saliendo a luz las consecuencias del pecado. Por lo menos eso ya es una advertencia, una señal que algo está pasando, y por eso en la nación, en la familia o en mi vida están pasando cosas como una advertencia, una señal que hay algo que debe ser confesado. Pero aquí, hermano, si nosotros no lo hacemos voluntariamente, dice la Biblia, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice Dios. No lo dice el hombre. Dios dice que vamos a cosechar lo que sembramos. Si el pecado está ahí oculto, Dios va a tener que venir a desenmascararlo, a sacarlo. Hermano, Dios le revela en el verso 11, ve el verso 11 cuando lo dice claramente. Esta es la parte que le dijo Josué, que estaba orando mal, que no se trataba que Él los llevó para que fueran destruidos. No. Esto es lo que pasó con Israel. ¿Por qué fueron destruidos? Por un pequeño enemigo. Dice el verso 11, Israel ha pecado. ¿Leyó eso conmigo? Verso 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire cómo Dios conoce todo el detalle, ¿verdad? Es más, qué bueno es que yo no tengo que decirle la lista de todos mis pecados al Señor. Yo solo tengo que decirle, Señor, perdona mis pecados. Y si quiere ser más, dígale, Señor, perdona todos mis pecados. Los que me doy cuenta y los que no me doy cuenta. David dijo en cierta ocasión, líbrame de los errores que me son ocultos. Ahí está en la Biblia. Por eso es bueno que pidamos perdón cada día, hermano. Es una oportunidad para ponernos a cuenta con Dios. No nos hagamos, hermano, los que no ha pasado nada. Por sí o por no, mejor póngase a cuenta con Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? El Señor utilizó un proceso interesante en aquel tiempo. Mire, así actuaba el Señor antes que llegaran los profetas. Ellos usaban un mecanismo para poder descubrir. Ellos le daban este nombre, el Turín, el Umín y el Turín. Era una especie de echar suerte para conocer quién era. Dios usaba ese método en ese tiempo. Así que Dios le dice a Josué, tráigame todo Israel. Y luego echan, ¿verdad?, el Turín y el Umín, y salió la tribu de Judá. Que se vayan todas. Voy a trabajar con la tribu de Judá. Vuelve a lanzar Josué, ¿verdad?, el método, y Dios dice, el clan de Zabdi. Quédese toda la familia de este clan. Y luego vuelve a echar la suerte y queda la familia de Acán. O sea, va poco a poco, hermano. Y yo me puse a pensar en esto. ¿Por qué Acán? ¿Por qué Acán no lo confesó antes que le tocara su turno a él? Eso me lleva y me cuestiona, hermano. ¿Por qué esperamos a ver si Dios me lo va a descubrir? ¿Cuántos alaban al Señor? Con Dios no hay que jugar así, hermano. Yo creo que si Acán, cuando vio aquello que era en serio, hubiera salido al frente y dice, yo fui el que pequé, aquí estoy, quizás Dios hubiera tenido misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Porque Dios dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero dice al final, no tendrá por inocente al culpable. Mire, hermano, si los hombres que son pecadores, como dice Jesús, ¿verdad?, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos,
¿Cuánto más el Padre Celestial? Pero quiero aplicar ese ejemplo a la ley de los hombres. Si los hombres siendo malos, aunque sean los mejores jueces, la Corte Suprema, son malos, tienen pecado también. Pero ellos, hermanos, ellos dicen, por cuanto este reo confesó su pecado, su condena se le puede rebajar más. ¿Han visto ustedes eso? Es mejor que la persona declare que es culpable y no que siga diciendo, no, yo no hice nada. Cuando al final lo descubren que es, le cae todo el peso de la ley. O sea, si los hombres tienen ese mecanismo de decir, es mejor que hables, te puede ir mejor todavía, te van a rebajar la condena, te van a ayudar. Pero si él quiere seguir peleando con la justicia, le puede ir peor de lo que le esperaba. Con Dios, imagínense que lo sabe todo y lo conoce todo. Así que yo por eso me llené de esa intriga y dije, qué barbaridad, cómo Acán esperó, tentó a Dios, esperó a que Dios. Yo te digo esta mañana, no espere que el Señor dé una profecía y diga, fulanito, levántate, dice el Señor que cometiste este pecado. ¿Para qué vas a esperar eso? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dios no quiere humillarte, Dios quiere que te humilles. ¿Entendió la diferencia, hermano? Dios no quiere humillarte, pero Él quiere que te humilles. Pero si tú no te humillas, Él podría humillarte. Porque ese es el problema entonces con Acán y con todos nosotros. Cuando estamos esperando, quizás no me va a caer a mí, no se va a descubrir este pecado. Y mira, hermano, en el verso 20, cuando se le descubre, en el verso 20, Acán respondió diciendo, cuando ya se ve descubierto, leo el 19, fíjese bien, antes del 20. Entonces Josué dijo a Acán, cuando ya le tocó a él, ya le cayó a él. Hijo mío, le dice Josué, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hasta ese momento Dios señaló que Acán había cometido un pecado, pero nadie sabía qué había hecho Acán. Me llama la atención que Josué comienza diciéndole al pecador Acán, alaba a Dios, adora a Dios y declárame lo que has hecho. Por eso a continuación en el 20, él va a declarar lo que hizo. Pero ¿sabe qué no hizo? No pudo alabar a Dios. Note ese punto. Dios le habla a través de Josué, alaba a Dios, adora a Dios y declara tu pecado. Cuando él fue descubierto, él dijo, yo he pecado, pero no hizo lo primero. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pecado está enterrado, ni puedes alabar a Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Cuando el pecado sigue enterrado, ni deseo te da de orar ni de leer la Biblia. Menos que levantes tus manos al cielo. Porque dice la Biblia que no hay que levantar manos, hay que levantar manos santas sin iras ni contienda. Entonces sientes un peso en tus manos que no puedes levantarlas. Sientes que tu lengua está trabada, que no puedes decir ni gloria a Dios. Él no pudo adorar a Dios. Porque no se puede, porque a Dios se le alaba en libertad cuando Cristo nos hace libres del pecado, aleluya, y sientes libertad de adorarle. Nada ata tu lengua, nada ata tus manos, nada ata tu corazón, nada ata tu alma, y tú dices, yo soy libre porque Cristo me hizo libre. ¿Por qué no he de alabarlo? ¿Por qué no he de decir gloria a Dios, aleluya? Él me hizo libre, no estaré callado, le alabaré y le glorificaré, Dios mío. Pero el pecado nos oprime, nos presiona y no nos deja, no nos da libertad de alabarle. Por eso ahí lo vemos acá. Le motivaron a alabar a Dios, a adorarlo, no pudo. Y en el verso 20 Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Quiero que usted sepa esta mañana que lo que Adán hizo no es realidad una confesión de pecado. Simplemente fue descubierto. Oiga bien la diferencia. Un pecado descubierto no es un pecado confesado. No nos confundamos con eso. Pongamos un ejemplo típico. Cuando los hombres
no tienen el temor de Dios, casados, comienzan a andar con otra persona que no es su esposa. Van a estar en secreto hasta que lo descubran. Y el día que lo descubren, perdóname, mi amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pecado descubierto no es pecado confesado. Va a recibir la misma pena. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es mejor hacerlo antes que venga, hermano, la justicia de Dios. Mejor nosotros voluntariamente decimos: Señor, verdaderamente he pecado. Le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi esposa, perdón a mis hijos, a quien tenga que pedirle perdón. Porque recuerda que no solo Dios vamos a pedirle perdón, tenemos que pedirle perdón al que hemos ofendido también. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Sí? Sí, pues tú dices: yo ofendí a mi patrón, ofendí a mi vecino, ¿verdad? Le dije mal y hirió a esa persona. Perdóname, Señor. Pero ahora tienes que irle a pedir perdón a esa persona. Cuando Zaqueo fue restaurado, perdonado, que el Señor le dijo: vino la salvación a esta casa, él dijo: si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Perdón de Dios va de la mano con perdón con tu prójimo. Van de la mano. Y por eso el Señor en el Padre Nuestro nos enseña, dice: y perdónanos nuestro pecado como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si usted no está perdonando a nadie, ¿cómo va a orar esa oración? Solo pide perdón a Dios, perdón a Dios. A mí me interesa mi relación solo con Dios. No, Dios dice: conmigo, pero también con ellos, los que te rodean. Está bien que le pides perdón a Dios, pero Dios quiere que estés en paz con los que te rodean. Tú sabes a quién dañaste, a quién heriste. Ve y dile: perdóneme. Sea valiente, fuerte, dice valiente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Te va a bendecir, te va a abrir las puertas de bendición. Tus enemigos huirán delante de ti, dice el Señor, cuando estemos en la obediencia a esta palabra. Así es que lo descubrieron. No cuenta como confesión eso. Aclaro eso. No cuenta que Acán haya confesado. Fue descubierto. Simplemente. Hermano, Dios va a permitirnos por un tiempo que Él va a usar en nosotros eso que se llama conciencia, para que no lleguemos a la etapa, ¿verdad?, que nos, como dicen, contra la pared, que el Señor tenga que descubrirlo. Pero Él va a poner eso que está en nosotros, esa voz interior: anda, hacelo, hoy hazlo, llámalo, ve. Esa voz estará ahí, esa voz estará ahí. Ahora, qué importante es que obedezcamos esa voz interior, porque es la conciencia que Dios puso en nosotros. El problema es cuando el ser humano, a pesar que oye la voz, porque todos oímos esa voz, pero en un momento dado, nuestro orgullo, nuestra posición de no querer humillarnos, vamos a ignorar la voz interior. ¿Y sabe cuál es el peligro? Tantas veces ignoras la voz interior que un día queda muda la voz interior. Usted ya siente que no ha hecho nada, porque le dijo a su conciencia: cállate, y su conciencia quedó muda desde ese día. En la Biblia le llama de otra forma. En la Biblia, por ejemplo, Pablo habla que las personas en el pecado pierden toda sensibilidad, dice. ¿Qué significa sensibilidad? Tomemos el ejemplo de nosotros, nuestras manos. Todo lo que usted toca, usted lo siente calor, siente frío. Pero cuando una persona tiene una enfermedad que se le mueren los nervios, no siente nada. Lo pueden hincar, golpear y no siente nada. Pérdida de sensibilidad se llama eso. Espiritualmente hablando, hay una sensibilidad que Dios ha puesto en los hijos de Dios cuando se arrepintieron por primera vez de sus pecados. Y de ahí en adelante, toda falla que cometemos, vamos a sentir la conciencia que nos acuse. Qué bueno que la conciencia todavía te acusa. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no lo tiene el mundo pecador, porque dice que perdieron toda sensibilidad. Hermano, y pueden hasta asesinar y no sienten remordimiento de nada. Son insensibles. Otra palabra que la Biblia usa es: tienen cauterizada la conciencia.
la palabra cauterizada es algo que se quemó. Algo que se quemó ya perdió, hermano, toda su facultad de sensibilidad también. Se quemó. La conciencia llega un momento en que se vuelve como una piedra cauterizada, quemada, endurecida. Entonces la persona dice, yo no tengo de qué arrepentirme, no te tengo nada que pedir perdón. Y sí tiene que pedirlo. Pero la conciencia está tan quemada y cauterizada que ya no lo hace. Hermano, no permitamos llegar a ese punto. Porque cuando una persona llega a ese punto que ya cree que no ha hecho nada, hermano, solo un milagro de Dios puede reavivar su conciencia. Solo un milagro de Dios puede despertar otra vez ese sentimiento, decir, Señor, siento dolor por esto que hice o que dije. Hermano, no perdamos la sensibilidad del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? La necesitamos para vivir en comunión con Dios, para vivir en armonía con nuestros hermanos y familiares. Necesitamos ser sensibles al pecado para poder evitar el pecado. Por eso Acán, hermano, no lo confesó, como que no había hecho nada, no hizo caso a su conciencia. Y esta mañana creo que Dios está aquí con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y Él puede reavivar tu conciencia. Él puede vivificarla otra vez. Si ya se está adormeciendo, si ya se está cauterizando, Él puede darle vida a tu conciencia otra vez, para que vuelvas a vivir en una vida de obediencia y santidad. Yo te digo esta mañana, solo en la presencia de Dios el hombre sabe que es pecador. Lo repito, solamente en la presencia de Dios sabrás que tú eres y yo somos pecadores. Por eso es que tienes que venir a buscar a Dios y Dios va a tratar contigo, te va a hacer el milagro de hacerte saber que necesitas el perdón de tus pecados, pero lejos de Dios tú sientes que no tienes que hacer nada con Dios, que no necesitas de Dios. Pero la presencia de Dios nos vuelve sensible al pecado. Lo voy a leer y voy a ir terminando. Mire, Isaías 6. El profeta tuvo una gran experiencia en el templo de Dios. Y nos cuenta Isaías lo que pasó. Capítulo 6 de Isaías, el verso 1. Y luego veo el verso 5 para que usted vea el efecto de la presencia de Dios. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Mire la experiencia que tuvo Isaías, ver al Señor. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está viendo la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero el verso 5 se despierta su sensibilidad. Y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Dónde fue que Isaías supo? Se dio cuenta que él era inmundo de labios. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Acércate más a la presencia de Dios y sabrás cuán pecador eres. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso al Rey, hermano. Dele aplauso, gloria a Dios. Aleluya. Más cerca de Dios, más inmundo me siento. Necesito santificarme más. Más me alejo de Dios, más siento que no he hecho nada malo, que solo alas me faltan para volar. Estoy lejos de la presencia de Dios. Pero entre más cerca, más sensible. Gloria a Dios. Termino diciendo entonces, Dios corrige el pecado para nuestro bien. Dios tiene que entrar en acción porque Él nos ama. ¿Cuántos saben que si Dios te corrige es porque Él te ama? Eso lo dice la Biblia. Dios al que ama lo castiga, como el padre al hijo al que quiere. Oiga bien ese paréntesis. Quiere decir que corregir a nuestros hijos es porque los amamos. Dejarlo hacer lo que quiera significa que no los amamos. Dios no nos deja hacer lo que queramos porque nos ama. Y cuando seguimos haciendo lo que queramos, Él nos va a corregir. Va a entrar la corrección de Dios a nuestra vida. Llegó la corrección. Porque sin la corrección, hermanos, no aprendemos lo que es el pecado. La corrección es necesaria para entender cuán abominable es el pecado delante de Dios. Por eso es necesaria la corrección. Isaías
dice claramente este versículo, Isaías 26:10. Oiga, ¿por qué Dios tiene que usar justicia y castigar el pecado para bien de los seres humanos? Dice Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado. Esto lo está diciendo para que lo entendamos al revés. O sea, no se debe mostrar. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Si una persona es mala y no se le aplica justicia, no va a aprender justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. El malvado, hasta en el lugar bueno, él seguirá siendo malo. Y no mirará a la majestad de Jehová. En otras palabras, hermanos, ese es el último recurso que Dios tendría que hacer: ejecutar un juicio, ejecutar un castigo, una corrección, no sé de qué tipo, en área de nuestras vidas, pero que nos haga volver a Dios. Hasta entonces decir: Señor, perdóname por mi pecado, estoy sufriendo todo esto. Pero Dios tuvo que llegar a ese nivel, hermano. Te habló tanto, nos habló tanto en sueños, en mensajes, en alabanza, por un amigo, hasta por inconverso le habla Dios a sus hijos. Imagínese usted, porque dice la Biblia que si los hijos de Dios no hablan, las piedras van a hablar entonces. Entonces el hijo de Dios que anda desviado, caminando así, va a oír la voz de Dios por todos lados, en su conciencia y por fuera. Pero si no oye y su conciencia pierde sensibilidad, hermano, va a tener que venir la corrección, va a tener que venir, ¿verdad?, ese juicio, ese castigo de Dios. Porque un verso antes, de ese estamos leyendo 26:10, en el verso antes dice 9: luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Lo que pasa en el mundo aún, hermano, tiene un propósito: que el hombre aprenda la justicia de Dios. Las cosas que están pasando en este mundo y las cosas que vendrán sobre este mundo es para que aprendamos que Cristo viene pronto y hay que ponerse a cuentas con Dios. Tenemos que aprender justicia. Terminamos diciendo que Acán, con toda su familia, hijos y propiedades, fueron apedreados, fueron quemados. Usted puede leer eso del 25 en delante, el verso del capítulo 6. Quedaron ahí quemados. Y eso es símbolo, hermano, de que Dios quiere consumir el pecado, quiere eliminarlo, erradicarlo de nuestra vida. Y quedó nada más un montón de piedra. Pero ese día Israel aprendió la justicia de Dios. Ese día Israel tuvo que aprender que con Dios no se juega, que Él es fuerte y celoso. Termino recordando que allá en la iglesia primitiva, en la iglesia en el Nuevo Testamento, la que ya nos cubre a nosotros como iglesia también Dios aplicó un juicio cuando los primeros creyentes, una pareja, Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo. Robaron, sustrajeron de lo que le habían dedicado a Dios y mintieron diciendo: no, la vendían tanto cuando era diferente, y cayeron muertos delante de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice: eso pasó allá. No tentemos a Dios que vuelva a hacerlo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios sigue siendo Dios. Cuando la iglesia vio eso, que murió ese matrimonio porque se pusieron de acuerdo, dice verso Hechos 5:11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Esperamos que venga el temor de Dios sobre tu vida sin que veas que alguien cae muerto. Amén, iglesia. Póngase de pie esta mañana. Gloria al Señor. Hola, muchas gracias por... Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.